Xóchitl Gálvez Ruiz nació el 22 de febrero de 1963 en Tepatepec, Hidalgo. En este lugar cursó sus primeros estudios y posteriormente se trasladó a la Ciudad de México para estudiar ingeniería en computación en la UNAM. En el año 2000 fue designada por el entonces presidente Vicente Fox como titular de la Comisión de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y en 2007 fue candidata a la gubernatura de su estado natal. En su amplia trayectoria destaca el haber sido la primera mujer mexicana en ser reconocida por el Foro Económico de Davos en Suiza como uno de los 100 líderes globales del futuro. Actualmente es directora general de la firma de consultoría High-Tech Services y senadora de la República. Hoy con nosotros, Xóchitl Gálvez. Hoy en Perfil Político tenemos a la senadora Xóchitl Gálvez. Bienvenida, senadora, ¿cómo estás? Cristal, qué gusto saludarte. Encantada de estar contigo. Oye, padrísimo, porque hoy vamos a tener la oportunidad de platicar pues más acerca de tu vida personal, si nos lo permites. Cuéntanos cómo fue tu infancia, cuándo visitaste por primera vez la Ciudad de México. Platícanos más al respecto. Pues mira, la verdad de las cosas es que yo vengo de Hidalgo, en una región, la región indígena del Valle del Mezquital, y en una época donde las mujeres de verdad no teníamos ningún valor, tremendo patriarcado, machismo, una cultura pues obviamente de violencia, alcoholismo, pobreza, y era como una resignación histórica. Romper este círculo de la pobreza no es tan sencillo porque, pues por un lado, la educación que recibes es una educación de muy mala calidad y entonces las oportunidades están fuera de tu entorno. En ese entonces en mi pueblo solo había primaria, o sea, ni siquiera podías aspirar a ir a la secundaria porque no había. Claro. Entonces, quienes queríamos como tener esa inquietud de seguir estudiando, pues teníamos que ir a otro municipio, pasaje. En ese entonces los libros se pagaban, había que comprar libros, había que comprar flauta, había que comprar tenis para educación física, uniformes. Y era un costo que las familias numerosas no podían pagarle a cada una de las hijas y de los hijos. O supongo que daban alguna preferencia a los hombres, Totalmente, ¿no? Y mi papá lo decía claramente, que estudien tus hermanos, porque ellos se van a casar y van a mantener a sus mujeres. Y yo en eso vine a una visita a México unos meses antes de acabar la secundaria y tuve la oportunidad de dos cosas. Uno, bañarme en una regadera. ¡Wow! O sea, es una sensación tener que acarrear el agua, ponerle la leña, calentar una cubeta, además es una zona muy fría y bañarte con una poquita de agua pues era todo un reto. Dos, conocer una taza de baño versus la letrina espantosa que teníamos en el pueblo, apestosa, y ver como que era mágico, ¿no? Picabas o jalabas y se iba todo. Eso a mí me generó como una sensación de que acá se vivía bien en la ciudad, ¿no? Y como de decir... Vida de ricos, yo quiero una vida de ricos. Yo quiero ir a la ciudad. Y ya el cierre sensacional fue cuando me llevaron a CEU como parte de esta visita y entré a la Biblioteca Central de Humanidades. Fue una locura, ¿no? Una locura sentirte entre tantos libros, una locura ver a los estudiantes, y me atreví a soñar, me atreví a pensar en que el futuro que yo quería era un futuro con esas comodidades, pero sobre todo estudiando. Entonces regresé, yo vendía gelatinas en la plaza de Tepatepec y un tío me permitió venderlas en su tienda y entonces yo me empecé a fabricar gelatinas en las tardes con mi mamá y venderlas en la tienda de mi tío e ir a la secundaria. Eso fue muy importante para mí y una vez terminada la secundaria apoyé a un candidato en mi pueblo para tumbar al cacique, porque el cacique era el que tenía controlado la vida y el destino de Tepa, don Felipe Contreras. Entonces, este candidato gana y yo hice campaña en las comunidades. Pues, desde chavitita, sí. Pero así me aventamos unos discursos durísimos sobre las condiciones de pobreza en la que vivíamos, la injusticia. Ya tenía yo como una influencia de un maestro que era del Partido Comunista Mexicano
me había dado a leer un libro de la República Democrática Alemana, de las mujeres en la RDA. Entonces empecé yo como a volverme rebelde y sobre todo a no aceptar con resignación, como la tenían mis padres, de que ese futuro nos tenía que tocar. Mi madre decía, aquí nacimos y aquí nos vamos a morir. Y yo decía, yo no me quiero morir aquí, yo quiero pelear por salir. Y entonces entré a trabajar a la presidencia municipal como escribiente del registro civil. Era yo la que llenaba los libros a mano, porque en ese entonces así era el libro. Obviamente siempre fui una chava súper pila y entonces fui a trabajar los domingos porque no había índices en los libros, estaban desordenados. Y pues al año era la oficial primera del registro civil. O sea, obviamente cuando tú eres prendida, cuando trabajas un poco más que el resto, pues destacas. Sí, entonces claro. Destaqué, el alcalde se dio cuenta, me hizo la oficial primera del registro civil de Tepatepec y ahí fue donde ya pensé en la posibilidad de sí ir a la ciudad. Era muy arriesgado, no conocía a nadie. ¿No tenías ningún familiar que te apoyara? Tenía una tía, pero vivía por la carrera y vivían en un cuarto con 7 hijos. O sea, ella era trabajadora doméstica, entonces no había manera de llegar con ellos, porque además estaba hasta acá por la salida a México-Pachuca, era la única familia que yo tenía. Y entonces lo que decido pues, es venirme a la ciudad, porque un joven que ha ido a sacar su acta de nacimiento, cuya mamá había sido la primera maestra de mi pueblo, me anima a que sí estudie, porque yo le digo que quiero ser ingeniera en computación, porque había visto un folleto, era todo lo que había visto. Nunca había visto una computadora, no tenía idea que era ingeniería en computación. Y pasa por mí a la central camionera y me lleva al imán a sacar mi ficha. Y luego pasa por mí el día del examen, un domingo, y me lleva al Estadio Azteca a presentar el examen de admisión. Y después me avisa un día y me dice, Xochitl, te quedaste en la Facultad de Ingeniería. Wow. No, bueno, yo brincaba, gritaba, pero pues era el principio. ¿Y ahora con qué voy a vivir? Y había yo casado a una chica que me consiguió un trabajo de telefonista. Ella misma me consiguió un cuarto de azotea con su suegra, ahí en Iztapalapa. Y así empecé. Y vivía en Iztapalapa, trabajaba acá por la colonia Cuauhtémoc y me iba hasta Ciudad Universitaria todos los días. Fue una locura. ¿Y tu papá cómo tomó esa noticia de me voy a la gran ciudad? Pues no la tomaron nada bien, no la tomaron nada bien. Allá la cultura pues es que te casan, te buscan un marido para que te aplaque, ¿no? Y la historia pues es terrible, la historia de perpetuar la pobreza. Y fue muy duro, primero porque pues yo no hablaba una palabra de inglés y todos mis libros de computación estaban en inglés. 2, mi nivel académico, aunque yo era de 10 en mi pueblo, acá saqué 4.2 en matemáticas. Wow. Entonces, ahí es donde empieza el problema de la desigualdad, porque nos miden como iguales cuando no somos iguales. Tenemos unas deficiencias académicas. A mí me encantaría, por ejemplo, que todos los chavitos de escuelas públicas estudiaran inglés, sí, como en Singapur, como en otros países, porque hay una gran pérdida de oportunidades por no hablar el idioma. Y entonces ahí vas otra vez discriminando los buenos trabajos, las buenas oportunidades, pues a los chavos, aunque tengan todo el conocimiento, pues les falta el idioma. Entonces, ese problema de desigualdad para mí fue muy duro. El abuso, mi maestro de matemáticas del primer semestre me tocó las piernas, no supe qué hacer. No había manera de decírselo a alguien. Si yo decía algo, tenía el riesgo de que me reprobara y entonces se acababa mi sueño de ser ingeniera. Un día estuve a punto de ser abusada sexualmente saliendo de mi cuarto de azotea en Iztapalapa. Un tipo me atacó. No, bueno. Afortunadamente tenía un cautín en la mano y lo golpeé. Es tremendo. Yo me acuerdo que ese día me quedé en el metro de Villa de Cortés llorando muchas horas. Ya no fui a trabajar. Y prácticamente tomaba la decisión de regresarme al pueblo. O sea, dije... Estuviste a punto. A punto, o sea, de decir, toma tu camión y ya, o sea, esto no se va a poder. Te reprobaron en cálculo, te acosa el maestro, no. Digo, yo por ejemplo nunca sabré si la reprobada de cálculo fue porque no acepté claro, con el maestro, o era una manera de intimidarme, de decir, quedas bien conmigo o no vas a pasar la materia. Tomé fuerzas,
le eché ganas. Un amigo me dijo, métete al concurso para ser becaria del centro de cálculo, trabajas aquí, aprendes aquí, nosotros te echamos la mano, porque lo que pagaban, los 2,000 pesos que pagaban como becaria, solo me alcanzaba para pagar el cuarto de azotea, no me quedaba para comer. Entonces mis amigos de la facultad me llevaban la torta, se robaban el pan en su casa, porque sabían que yo la estaba pasando súper mal, porque o pagaba mi cuarto de azotea o comía. Fue 6 meses, un año súper duros para mí en la ciudad, pero salió una convocatoria en INEGI para ser programador y de ganar 2,000 pesos de beca, me empezaron a pagar cerca de 50,000 pesos. ¡Wow! No, para ti sí, por supuesto que el cambio es... Eso hace la educación. Sí, sí, sí. Eso es el producto de las oportunidades y de ahí mi vida cambió. Cambió totalmente. Me volví una extraordinaria ingeniera, de verdad, en temas en ese tiempo nadie tomaba robótica, inteligencia artificial. Estuve por varios países del mundo haciendo cosas interesantes en materia de edificios inteligentes. Me tocó estar haciendo el pabellón de México en la Expo de Sevilla. Y regreso a México y monto mi propia empresa de tecnología. Decido ser empresaria, tampoco tuve el apoyo de nadie. Ningún banco me quiso prestar dinero. No había estos fondos para emprendedores, que por cierto hoy tampoco hay. Tuve que vender mi coche, rentar una computadora con LP Ventas, no sé si todavía exista. Me rentó una compu y un plotter. Y ahí nació Hightech. Todo el mundo me decía, nadie te va a contratar, eres mujer, eres mexicana. Y por eso le puse Hightech Services, para que sonara a empresa gringa. Y pues en 2 años fui nombrada la empresaria del año. Qué gran vida, qué gran historia, ¿eh? Y de que las mujeres que nos estén viendo también sepan que se puede, ¿no? Se puede salir adelante. Sí se puede, pero por eso hoy que soy política, tengo que trabajar en esas opciones de igualdad. O sea, creo que mi caso no puede ser algo genérico, porque pues a lo mejor tenía un carácter formado, tenía una autoestima que Choco Derecho me permitió superar. Mi hermana no lo logró, ¿no? O sea, mi hermana... ¿Ella se quedó allá? No, se vino, se casó con un chofer de la pecera y tuvo un problema. De hecho, tengo una hermana en la cárcel, ¿no? Okay. Que eso es parte de la historia de mi vida, pero pues, tampoco lo voy a negar. Pero ella, por ejemplo, no lo logró, o sea, porque venimos de la misma familia con condiciones de violencia, de alcoholismo, de pobreza. Y un día me dijo ella, pues es que tú creíste que yo quería estudiar y yo lo que quería era casarme. O sea, personalidades totalmente distintas. Distintas, ¿no? Entonces, familia. Pues de alguna manera hay que trabajar muchísimo, por ejemplo, en todo este sistema de cuidados. O sea, yo me tuve que hacer cargo de mis padres y siempre las mujeres, al final mis padres vivieron conmigo el final de su vida. Entonces, las estancias infantiles son indispensables para las mujeres. Muchas de mis compañeras que lograron acabar la carrera de ingeniería, pues se casaron, ya no hubo la condición para que trabajaran. Tenemos que trabajar mucho en las comunidades indígenas, en todos estos temas de matrimonio forzado infantil. Me tocó crear con Vicente Fox, porque llegué al gabinete después, algunos años después, me tocó ser la primera mujer en la lista de los 100 líderes globales del futuro del mundo en Davos en el año 2000. Y justo eso hizo que Fox volteara a verme y me llamara al gabinete. ¿Fue tu primer acercamiento a la política aquí? Así llegué, por cazadores de talento. O sea, yo no conocía a Fox, yo no había votado por Fox, había votado por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Y llego a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y me tocó construir 10 universidades interculturales bilingües. Le aposté a la educación porque, pues obviamente, yo me armé de valor para venirme a la ciudad. O sea, pero no está fácil que salgas adelante. O sea, las condiciones son muy... Entonces, hicimos la Intercultural de Chiapas. Yo creo que ya debe haber unas 1,000 mujeres egresadas de esa universidad. Y estoy segura que esas 1,000 mujeres que ya egresaron, o 2,000 o 5,000, no sé cuántas sean, ya tienen otra perspectiva, pero no tuvieron que dejar su cultura, no tuvieron que dejar su pueblo para ir a la capital de Tuxtla, a quién sabe qué, ¿no?
me tocó electrificar a 2 millones de personas indígenas con un programa muy atractivo de electrificación, porque yo la imagen que tengo de mi madre es en el lavadero todo el tiempo y en el metate moliendo el chile y moliendo todo para la cocina. O sea, yo no conocía ni la licuadora, ni la lavadora, ni el refrigerador, y había que hacer frijoles diarios porque si no se agriaban. Y eso hace que las mujeres, o acarrear el agua, Sí, o sea, que es un también. tema de niñas. Sí. Entonces, las políticas públicas tienen que ayudarle a la gente a salir adelante. Una política pública, te decía, en la ciudad, por ejemplo, tendría que ser el que todos los niños de escuelas públicas y privadas hablaran inglés. Otra política pública es el acceso universal a Internet. O sea, aquí en la ciudad, a pesar de que hay cobertura, hay gente que no se puede conectar porque no tiene dinero. No. Y eso es mucho más importante como política pública, de verdad, que andar regalando despensas, tinacos, cosas así, porque de alguna manera es una apuesta muy focalizada para que puedan adquirir capacidades que les permitan trabajar y producir. No es que menosprecie el apoyo económico, creo que es importante, pero creo que es mucho más importante las herramientas para que por ti mismo salgas adelante. Mi abuelo decía que el principal valor de un ser humano es ganarse su comida trabajando. Entonces, cuando tú no te ganas tu comida trabajando, de alguna manera pierdes un poco de tu dignidad y te atrapan como cliente, como voto, ¿no? Te usan porque te apegas a ese dinerito que te llega y entonces te dicen, pues hay que votar por este partido porque es el que te da ese dinerito. Pues no, señor, el dinerito lo dan los empresarios, que pagan impuestos, los ciudadanos que pagan impuestos. Tú compras un televisor, pagas impuestos. Pero mi experiencia de vida sí me ha llevado a hacer políticas públicas diferentes, ¿no? Entonces, construir carreteras. Fox me decía, ¿para qué haces estas carreteras hasta acá? Por ejemplo, hicimos una de Durango al Mezquital, del Mezquital a la Guasamota, de la Guasamota a Jesús María, y sí, nos gastamos como 600 millones de pesos. Y le dije, para que nos vayamos, presidente, para eso las hago. No, no es cierto. O sea, entre otras cosas, el salir de tu comunidad, el ver otras circunstancias, el ver el mundo, sí, a mí me motivó. O sea, a mí ese viaje a la ciudad me cambió la visión del mundo, me enseñó que había otras cosas por las que yo podía luchar. Entonces, sí creo, por ejemplo, ya como delegada es otra cosa distinta. Sí me tocó poner lámparas en muchas fachadas de las casas para que las mujeres pudieran caminar seguras. Porque yo viví ese abuso, ese acoso de caminar por calles oscuras, ¿no? Entonces, creo que casi todas las mujeres, me atrevo a decir, que en algún momento de la vida, ¿no? Qué triste. Qué tristeza. Y un día entré ahora el caso de Luz en Jalisco, que fue tan sonado el caso de Luz, que tenía un hijo con una discapacidad y que tenía que estar prácticamente de tiempo completo con su hijo. Un día entré a una vivienda aquí en El Escandón con una mujer que tenía el hijo con un respirador y tenía que estar las 24 horas del día. Implementé un programa de capacitación y de empleo para mujeres que no podían separarse de sus hijos, que tenían temas de discapacidad grave, para que pudieran fabricar cosas en su casa, para que pudiera haber canales de ventas con los museos, en fin, hicimos toda una estrategia, porque hay mujeres que no pueden separarse de sus hijos, y Luz me lo recordó. Luz me recordó ese programa donde debemos de hacer políticas públicas para mujeres. Entonces, tiene razón, yo creo que todas las mujeres pueden tener un potencial, pero sí estamos obligados a poderles facilitar el camino, porque pues seguramente muchas de ellas claudican a la mitad. Lo ideal sería que lleguemos a un punto donde ya esto no sea noticia, ¿no? Donde la igualdad, trabajar por la equidad ya no sea noticia, sino que ya todo fluya así, ¿no? De manera normal. Eso sería lo ideal, pero como falta, ¿verdad? Pues sería lo ideal, aunque pues sí, falta mucho, hay que señalar, hay que dejar de politizar estos casos, y de tratar de buscar siempre culpables, sino tratar de resolver los problemas. Yo no tengo militancia política, trato de siempre pensar positivo, y pues llegué al gobierno por casualidad
Hoy estoy de senadora y estoy obligada a hacer cosas distintas. ¿Y te gusta lo que haces? La verdad, sigo siendo empresaria. Mi empresa cumplió 30 años. No hago negocios con el gobierno, nunca he hecho negocios mal habidos. Manejé muchos miles de millones de pesos con Fox y no tuve un solo escándalo de mal uso. No hay un constructor en Miguel Hidalgo que diga que yo le pedí un moche para que hiciera un edificio ilegal. No hay un contratista que diga que dio un moche para que yo le diera un contrato, porque sí veo el ejercicio público con tremenda honradez. O sea, sí, pero mi principal fuente de ingresos sigue siendo mi empresa. Sé que la gente dice, no, pues es que tiene una empresa. No, preocúpense de los políticos que entran como políticos y salen como empresarios. O sea, en mi caso está muy claro lo que he hecho toda mi vida. He hecho ingeniería, he hecho tecnología y ahora mi hija es la directora general de la empresa. Entonces, eso me da una tranquilidad de que si mañana yo tengo que dejar el servicio público, no tengo ningún temor, entonces no tengo que estar aceptando dádivas de ahora vete de concejal y ahora te toca de esto, ¿no? O sea, estoy aquí porque creo en el servicio público. Y como senadora me llegó. Yo no hice nada para buscar ser senadora. Hay quien hace todo, ¿no? Yo estaba dedicadísima trabajando de alcaldesa o jefa delegacional aquí en Miguel Hidalgo. Y cuando llego al Senado me sentía un poco rara porque lo mío es como hacer cosas, ¿no? Y ahí pelearte y poner en la mesa. Entonces me puse a estudiar como loquita el tema energético, el tema de telecomunicaciones, el tema de cambio climático y tratar de hacer propuestas inteligentes, tratar de un debate informado. Yo difícilmente subo a ofender a una persona, creo que no lo he hecho. Lo único que le dije algo feo fue a Gatell porque dijo que no quería vacunar a los niños, pero es que sí, te saca de quicio, ¿no? Sí, claro. Pero trato de no hacerlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, me gusta mi trabajo como senadora. Nunca he faltado al Senado un solo día, salvo cuando tuve COVID, pero bueno, eso está totalmente justificado. Sí, claro. Soy muy disciplinada, ahorita que no hay periodo, voy al Senado, trabajo en el Senado, he presentado iniciativas, puntos de acuerdo de temas que creo que son relevantes para el país. No es un buen momento para sacar cosas porque está muy polarizado el tema, pero no dejo de insistir en que tenemos que salir adelante en el país, aunque pensemos distinto. Senadora, ¿y cuál es tu afinidad con Guadiana? Porque se te ha relacionado con él en los últimos días, ha habido hasta escándalo mediático, ¿no? Ahí de esta fotografía que ponen donde estás levantando la mano del senador como para ya la candidatura, ¿no? De Coahuila. La verdad no fue mi intención, la verdad es que Guadiana me habló para invitarme a su informe. Él y yo somos muy amigos, nos hicimos buenos amigos en el Senado, porque, por ejemplo, él, a pesar de estar en Morena, me ha apoyado con firmas para acciones de inconstitucionalidad cuando él cree que puede estar en duda lo que se está aprobando. Entonces, es un hombre con independencia, que no le dan instrucciones, nos hacen burla de que está enamorado de mí. ¿Y qué es cierto de eso? Pues no, él está casado, yo estoy casada, pero es como esa burla de porque un día en el Senado, porque se fotografió conmigo, ya sabes, así todo el mundo, de hecho lo cambiaron de lugar porque estaba sentado conmigo, por eso nos hicimos amigos, porque dicen que yo influía en sus votos. En sus firmas, en sus votos. En sus votos, ¿no? Es un hombre que está lejos del bien y del mal, lo critican que si tiene aviones privados, pues el hombre ya era millonario cuando Andrés Manuel lo invitó. Lo trato de convencer que deje de apostarle al carbón. No he tenido ningún éxito, pero yo fui como senadora, amiga del senador, y bueno, ya ahí quiso tomarse una foto y hasta él me jala la mano. Porque a él se le ve ya como gobernadora ya, pero a ti también gobernadora acá en la Ciudad de México. Pero a ver, ¿no? tenemos que dejar de pensar que todo es política. Él y yo nos une una gran amistad. En el Senado tenemos que dialogar hay varios senadores de Morena con los que yo tengo una buena amistad. Con el propio Martí Batres yo le tengo un aprecio especial, ¿no? Pudimos siempre dialogar sin
insultarnos, o sea, sacamos cosas juntos. Por ejemplo, sacamos una iniciativa de reforma constitucional en materia de justicia cívica, ¿no? Él como presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. Me llevo muy bien con Malu Micher, me llevo muy bien con mucha gente de Morena. Fui en su momento al informe de Narro en Zacatecas, fui en su momento al informe del gobernador de Sinaloa en Sinaloa, ¿no? En Culiacán. O sea, aquel que piense que los senadores nos odiamos porque estamos en partidos distintos está muy equivocado. O sea, los senadores dialogamos, nos respetamos en general, a veces sí hay insultos extremos, o sea, con la propia Trasviña, por ejemplo, que nos ha dicho que somos unos hijos de la que no sé qué, yo platico bien con ella, la llevo bien y ella me tiene hasta cierto, le caigo bien, me lo ha dicho que le caigo bien, porque al final ellos reconocen también la decencia, ¿no? O sea, porque podrán decir de mí cosas, pero no pueden decir que soy una mujer corrupta, ni talegona. No, fuera de la ley. No, ni güey, ¿no? O sea, eso sí no lo pueden decir de mí. Pueden decir, no me gusta cómo piensas, no me gusta tu visión. Entonces, con Guadiana hay una buena amistad, hay hasta cariño, yo diría, mutuo. Yo le tengo aprecio, él me tiene aprecio. Él dijo públicamente que le gustaría que fuera jefa de gobierno. Sí. Tanto a él le gusta la idea de ser gobernadora allá como gusta la idea que tú seas gobernadora aquí en la Ciudad de México. Y hay encuestas que así lo dicen, eres de las preferidas ahí en las encuestas. ¿Cómo ves esto? Mira, a mí me sorprendió la encuesta del Financiero, que es una encuesta seria, porque luego hay muchas donde mis propios asesores me dicen, pues si pagamos 5 votos, ganamos 5 pesos por voto, ganamos la encuesta. No, pues yo nunca voy a meter votos a una encuesta, nunca. O sea, es hacerte güey, sí, claro. ¿no? Es crear una percepción inflada. La del Financiero, yo no conozco al encuestador del Financiero, nunca he cruzado una palabra con él, fue sorpresiva para mí, pero pues también habla de un trabajo de muchos años. O sea, sí conozco la ciudad, sí sé qué hacer con la ciudad. Como ingeniera he venido abordando el tema del agua, o resolvemos el tema del agua en la ciudad. Movilidad, ¿no? O vamos a estar como Nuevo Monterrey, León y todo el norte, ¿no? Sí. Pero vamos para allá. Entonces, la Ley General de Movilidad fue una iniciativa de tu servidora. La reforma constitucional fue una iniciativa, bueno, varios presentamos, pero bueno, yo presenté en ambos temas iniciativas. Soy ciclista, o sea... No me olvido de la Xochicleta. De la Xochicleta, ¿no? Por aquí salgo, por Montelbrus y tomo la ciclovía de Paseo de la Reforma, que es maravillosa. Esta ciudad no es viable si no resolvemos el tema del agua y de la movilidad. O sea, podríamos hacer más torres de departamentos y la gente no tendría que irse a vivir arriba de Cuautitlán Izcalli si hubiera agua y si no hubiera coches. O sea, porque los vecinos lo que no quieren torres es porque va a faltar el agua y el tránsito. Entonces, no hagas estacionamientos. Y hay chavos que hoy ya no quieren coche, que les bastaría tener un depa de 60 metros felices de la vida, más barato, pero que tengas agua y que tengas posibilidad de moverte en el metro, el metrobús. Por ejemplo, toda esta zona de Tacubaya, como delegada me tocó hacer el plan Tacubaya, que ahí va, Claudia le dio seguimiento y lo celebro. Pero sobre todo, sé qué hacer con la ciudad en materia económica. Necesitamos entrar a una visión de economía circular, como visión. Las grandes ciudades del mundo están en esta visión, ya de sustentabilidad, de reducción de recursos naturales, de saber exactamente qué hacer con la basura. Es todo un concepto, digo que ahorita no lo voy a explicar, pero inclusive el tema económico tiene que ver con la economía circular. O sea, tenemos que ser capaces de todos nuestros residuos, que Iztapalapa históricamente se ha dedicado al reciclaje de una manera informal, hacerlo de manera formal, hacerlo como un verdadero negocio, donde el reciclador no sea una gente que viva pobre. Sí, claro. Y todo eso tiene que volver a la cadena productiva. Una ciudad donde haya miles de desarrolladores de software, generando aplicaciones, generando soluciones tecnológicas aquí y en el mundo. Una ciudad
que el enfoque sea a las energías renovables, a las tecnologías de la información y de las telecomunicaciones realmente conectada, porque con todo respeto, mi querida Claudia, habrá muchos sitios de internet, pero no funcionan. No. Trátate de conectar. Sí, Y claro. o sea, sí necesitamos trabajar más en las redes de telecomunicaciones. Sé qué hacer con la ciudad en materia económica. Creo que esa es la parte más importante donde sí aspiro que la gente tenga un empleo, que la gente se dignifique con un empleo y si es relacionado a tecnología, energías renovables, de verdad es mucho mejor pagado. Entonces, y creo que el tema de seguridad camina, más tecnología, más justicia cívica, pero por eso me atrevo a decir que levanto la mano, porque no estoy improvisada, porque no he sido corrupta como funcionaria pública, porque tengo una preparación suficiente. Por eso me atrevo a decir que aquí estoy para ser una propuesta para la ciudad y cambiar de rumbo. No podemos seguir permitiendo que esta ciudad se caiga a pedazos. ¿Qué sería, senadora, lo primero que cambiarías así de llegar ya al puesto como jefa de gobierno de la Ciudad de México? Lo primero que consideres que ahorita necesita urgentemente este cambio. Asignar un gran presupuesto para el tema de mantenimiento de lo que está. Línea 1 ya le están dando mantenimiento, pero hay que hacerlo con la 2, con la 3, con la 4, con la 5. Absolutamente. Hay que meterle dinero al mantenimiento, hay que quitar las fugas de agua que se te está yendo, gran parte del agua que llega, hay que separar el agua de lluvia del agua negra, hay que poner en las casas captación de agua de lluvia y en la época de lluvia no se suministra agua de pozos de la ciudad. Es por ahí, es mucha infraestructura hídrica, muchísimo mantenimiento de la ciudad y pues esto que te decía, educación, mucha educación y quizá con temas tecnológicos. No necesariamente la educación que conocemos de manera tradicional. Ahora que estuve en la pandemia, yo me certifiqué como ingeniera en temas sustentables y lo hice desde mi casa. O sea, hay que aprovechar el tiempo, hay que estudiar, hay que entender el mundo porque México se está saliendo de la jugada. Entonces, volver a ubicar a esta ciudad como una de las ciudades de vanguardia a nivel mundial sería mi sueño, pero sobre todo mantenimiento. O sea, estamos llenos de baches, de banquetas en las que te tropiezas y te caes, lámparas fundidas, y eso es relativamente sencillo. O sea, si ya está la luminaria, pues cámbiale el foco. O sea, claro. Ya está el cableado, ya está, pero tiene que ver como con esta dejadez que tenemos. Inauguran las obras y ya se olvidan para inaugurar otras más, ¿no? Sí, como siempre de relumbrón. estamos inaugurando, siempre estamos inaugurando cosas. Y otra de mis empresas, pues es una empresa de mantenimiento. Y la que está enfrente de la empresa es una ingeniera aeronáutica. Porque le dije, quiero que le des mantenimiento como le dan mantenimiento a los aviones. Con esa visión de impecabilidad, ¿no? De que el mantenimiento, porque tú vas a otras ciudades del mundo y funciona perfecto. Las banquetas de Alemania son las mismas de la posguerra, ¿no? Y están impecables. Claro. O sea, en fin, hay mucho que hacer, pero pues ojalá es una posibilidad. Hay otros personajes de los partidos brillantes, capaces, y pues también me sumaría yo de no ser yo. Con ellos. ¿Tu familia cómo ve esto ya para cerrar esta conversación, esta posibilidad? Tengo un marido músico que vive en la luna. Eso ayuda bastante. No tiene Twitter, no tiene Facebook. Okay. El otro día me dijo, oye, ¿qué quieres ser jefa de gobierno? Como que leí por ahí, alguien me llegó como con que el lo oyó en el noticiero y le dije, pues sí, salí en una encuesta y levanté la mano y me dijo, ¿y no crees que es mucho problema? No es mucha chamba, no es mucho desgaste. ¿Para qué quieres esa vida? Le dije, bueno, mira, pues sí. Me dijo una cosa, que la gente nunca está contenta. Trabajes como trabajes, me dijo, la gente siempre está enojada. Mi familia, mi hija está al frente de la empresa, ella era artista plástica, fue un gran reto. Wow. Y ya se hizo una maestría del MEDEX en el IPADE, ya se hizo otra maestría en Collective, ya es toda una empresaria. Mi hijo está muy jovencito, me tardé 10 años en tener un segundo hijo porque yo solo quería como uno, pero pues ya ahí mi marido sí
sí apretó. Y digo, Bueno, vamos por el segundo, a ver. y ya, justo cuando entré con Fox, estaba mi hijo muy pequeñito. Naciendo. Pero bueno, bien, mi esposo ha sido un hombre solidario, tenemos una familia normal, con sus broncas, pero son hijos productivos, que es Qué algo que me bueno. interesa, ¿no? O sea, no son dos hijos talegones, ni junior, ni nada, no son dos hijos súper trabajadores. Y un marido que se jubiló hace 8 años, él me lleva 12 años y ahora es músico y es muy feliz, tiene su banda de rock. Ah, qué padre. Financia yo creo que gran parte de su banda, pero está bien, para eso es su jubilación. No, muy bien, ¿No? cada quien, ¿no? Entonces, Lo aprovecha como... Contenta, sí soy muy feliz. Creo que la bicicleta me hace ser una mujer extremadamente feliz, porque veo a todos en el tráfico mentando madres. Claro, y ¿no? yo Y les con el digo- ejercicio generas como que endorfinas y todo. y yo les digo, adiós, ahí sigan de güeyes con sus coches. Pues ojalá que pronto todos tengamos ya esta... De hecho, mi tumba, ya he pensado cómo va a ser mi tumba, porque yo tengo una relación con la muerte muy padre, no tengo miedo. No tienes miedo a la muerte. No. ¿Y Va cómo a ser una sería? bicicleta y mi hija le va a poner muchas flores cada día de Como muerte. unas canastitas. Ajá, con flores, y así como las bonito. xochicletas, Sí, ¿no? claro, como y las una carita xochicletas. feliz atrás. O sea, ¿No has así. tenido accidentes en la bicicleta? Yo me acuerdo de uno que... He tenido que- 2 accidentes. ¿Dos? Muy delicados, pero no me bajaron de la bicicleta. ¿Y no te cuesta volver a Pero retomar? lo que tardas en recuperarte del pie o del esguince y ya. No queda trauma, qué bueno. No queda trauma. Mi Súbanse querida- a la bici. Mi querida Xóchitl Gálvez, senadora, gracias por estar con nosotros aquí en Perfil Político. Muchas gracias a ti. Gracias. Estuvo con nosotros la senadora Xóchitl Gálvez. Muchísimas gracias por su atención. Yo soy Cristal Mendívil. Hasta la próxima.